¿Qué tengo que decir fuerte? Bueno, si ustedes ven el versículo 6, dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Esa expresión de ¿qué tengo que decir a voces? Tiene que ver con qué tengo que hablar fuerte para que todos me escuchen, qué tengo que estar repitiendo para que todos escuchen y para que todos lo oigan. En ese sentido, tendríamos que decir que lo que tenemos que estar repitiendo y hablando constantemente es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El mes de septiembre, nosotros como mexicanos, pues es el mes patrio, el mes de la libertad, pero hace ya algunos años que como cristianos se viene celebrando el mes de la libertad en Cristo, el mes de el evangelismo. Y el día de ayer nosotros estuvimos invitando a una actividad que era el Día Nacional de Evangelismo y que el presbiterio pues tuvo a bien escoger aquí la iglesia Betania. Y gracias a Dios porque pues sí vinieron varios hermanos de diferentes iglesias y estuvimos compartiendo el evangelio aquí alrededor de la colonia. Y entonces hemos estado, la semana pasada ya hablamos sobre un pasaje aquí en Isaías, hoy estamos hablando sobre otro pasaje en Isaías y escogimos Isaías para este mes, no tanto que estamos estudiando o meditando todo el libro, sino estamos estudiando algunos pasajes específicos porque Isaías es conocido también como el Evangelio del Antiguo Testamento. Repito, el libro de Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque a pesar de haber sido escrito casi 8 siglos antes de que el Señor Jesús viniera, Isaías describe todo el ministerio, toda la obra del Señor Jesús y en una forma muy puntual da datos muy precisos al respecto de la obra del Señor Jesús. Ahí en este libro de Isaías encontramos la promesa del nacimiento virginal del Señor Jesús. Capítulo 7 habla, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y en el capítulo 9 habla acerca de los nombres, ¿no? Admirable, consejero, Dios nuestro, Padre eterno, príncipe de paz, que son algunos nombres que se le hace referencia al Señor Jesús. Y el libro de Isaías por muchos ha sido comparado, dice, el libro de Isaías nos presenta el mensaje completo de toda la Escritura. ¿Cuál es el mensaje principal de toda la Escritura? ¿Cuál es la razón por la que tenemos la Biblia? Bueno, Dios se muestra a nosotros y Dios nos muestra lo que quiere de nosotros. Y el mensaje del Evangelio está contenido en el libro de Isaías. Incluso dicen algunos en algunas situaciones, casualidades, que nosotros no creemos que sean casualidades. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Dicen, 66 libros. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66 libros. ¿A qué corresponde? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Y el capítulo que acabamos de leer ahorita corresponde ¿a quién? Al libro 40, que vendría a ser Mateo, el Evangelio. Y el pasaje que acabamos de leer, ese pasaje que habla acerca de voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hace referencia al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Juan, cuando habla sobre el inicio del ministerio del Señor Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Este pasaje, si ustedes ven ahí la referencia, hace un puntual señalamiento de la venida de Juan el Bautista. Juan dice, yo soy esa voz, yo soy esa voz. Pero este pasaje en sí, este breve pasaje, nos presenta ya el mensaje del Evangelio y nos dice entonces de algo que nosotros como creyentes, algo que es nuestra tarea, que tenemos que estar anunciando constantemente y que tenemos que decirle a las personas
que tienen que oír, que tienen que oír, que tienen que saber. Por eso titulamos a esta meditación, ¿qué tengo que decir fuerte? Versículo 6, a ver, ¿tienen su Biblia ahí abierta? ¿Y qué es lo que dice? Estamos, Isaías capítulo 40, versículo 6, dice: voz que decía, da voces, es decir, habla fuerte, que todos te oigan, repítelo. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es eso que tengo que expresarles? Y fíjense, en este pasaje hay por lo menos, bueno, es el mensaje del Evangelio, pero hay dos cosas muy puntuales que el profeta quiere que nosotros entendamos que tenemos que anunciarle a las personas. La primera cosa que yo veo que dice este pasaje que nosotros tenemos la tarea de anunciarle a las personas es que la vida es muy fugaz. La vida es ¿qué? Muy fugaz, muy pasajera. La segunda cosa, y las vamos a ver ahorita un poquito aquí, es Dios viene a salvar a su pueblo. Entonces, la primera cosa, la vida es muy fugaz. Versículo 6, que acabamos ahorita o que yo les acabo de invitar a decir. ¿Qué es lo que tengo que decir? Dice el profeta, pregunta, ¿qué es lo que tengo que decir a voces? Versículo 6. Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La vida es muy ¿qué? Fugaz. Dice, la carne es hierba o hierba, las dos formas son correctas. Dice, no dice, fíjense, la carne es una planta, o no dice la carne es un vegetal, la carne es un árbol. Podría haber dicho, podría haber presentado, la carne es como un roble que dura muchos años. No, dice, la carne es hierba. Y si vemos en el diccionario qué es la hierba, dice que es una planta, sí, pero es una planta que no presenta partes leñosas, es decir, una planta lo más frágil, prácticamente lo que es la hoja. No, dice además, una planta no tiene tallo, o más bien su tallo es interno. Y lo que el pasaje entonces está diciendo, o la analogía que está haciendo este pasaje, es que la vida es muy pasajera. Hay varias cosas en la naturaleza que a nosotros se nos hacen demasiado pasajeras, como las plantas. Probablemente también algunos de nosotros hemos tenido alguna mascota, ¿verdad? Probablemente algunos de nosotros hemos tenido una mascota. Y las mascotas por más años generalmente no viven lo mismo que vive una persona. Allá en casa tuvimos un perrito, bueno, mi mamá tuvo un perrito que duró 23 años, ¿verdad? Duró este perrito. Y ya muchos decían, ay, pues ese perrito ya es muy longevo. 23 años. Se nos hace que esas cosas son muy pasajeras. Pero lo que la Escritura también aquí nos está enseñando es que nosotros debemos entender que nuestra vida aquí es muy pasajera, muy fugaz. Se va a ir rápido, como un pensamiento. Y bueno, este no es un principio que nada más enseña en este pasaje, sino que toda la Escritura usa muchas figuras para hablarnos acerca de lo fugaz que es la vida. Allá en Job dice es como una lanzadera de tejedor. ¿Cómo que es eso, una lanzadera de tejedor? Bueno, han visto lo rápido que va entre uno y otro lado para pasar un hilo. Bueno, nuestra vida, dice así, es como una lanzadera de tejedor. Otro pasaje dice como el agua en las manos, así que no lo puedes retener, la vida se va como rápido. Pero lo interesante es que aquí el pasaje nos está diciendo que eso es algo que le tenemos que decir a todas las personas. Las personas deben entender, nosotros debemos entender que la vida es pasajera. Y otro aspecto que toca el
pasaje que me parece muy interesante. Dice, toda su gloria como la flor del campo. Sí, dice así, toda su gloria. Y es interesante esta analogía porque cuando hablamos de la gloria de la vida, de las cosas que podemos lograr, alcanzar, de tantos recuerdos que podemos tener, vivencias, tantos logros, tantas metas, y a veces nosotros decimos, ay, ¿cuánto falta para que yo alcance esta meta o que yo logre esto? Todas esas cosas también son muy pasajeras. Nos pueden parecer muy hermosas como una flor del campo. Ay, su belleza en particular. Nos pueden parecer algo que nos llame mucho la atención, pero tenemos que entender que todas esas cosas, repito, esas metas, esos logros, esos sueños que queríamos alcanzar y que al fin alcanzamos, también es algo muy pasajero. Hoy estamos, mañana no estamos. Si es lo que está diciendo el pasaje que tenemos que decirle, dice, ¿qué es lo que tienes que decirle? Otro aspecto que dice en este versículo que acabamos de leer, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas de la vida. Dios es el que tiene. Él sabe el momento en que Él sopla en la vida. Dios es el que tiene el control sobre la vida. Y varias veces hemos hablado acerca de lo personal, mi esposa y a mí nos ha tocado ver a jovencitos, niños partir. Jovencitos, un niño de 9 años, una niña de 14 años y nos ve partir. Y por otro lado hemos visto personas que nos dicen que están muy enfermas y que mañana van a morir porque nos dicen no les damos esperanza de vida y las hemos visto vivir muchos años, muchos años. ¿Quién tiene el control sobre la vida? Porque alguno podría decir yo estoy joven y voy a vivir muchos años. Quiero decirte que nadie tiene el control sobre la vida sino solamente Dios. Nuestra vida es muy pasajera. Otro aspecto en este mismo pasaje que acabamos de leer. Dice al final de ese versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, y la última frase, mas la palabra de nuestro Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Nosotros somos muy pasajeros, nosotros estamos aquí nada más un ratito y al rato nos vamos. Pero Dios permanece. Eso es algo que tenemos que estarle diciendo a las personas. Eso es algo que todos tienen que oír. Nosotros aquí nuestra vida es muy pasajera, pero Dios permanece para siempre. Dios permanece ¿qué? Para siempre. La segunda cosa que también el pasaje nos dice que tenemos que estarle diciendo a las personas es que Dios viene a salvar a su pueblo. Dios viene a salvar a su pueblo. Versículos 9 al 11. Otra vez, fíjense cómo usa esta expresión. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di en las ciudades de Judá. ¿Qué le está diciendo el Señor al profeta? Levántate y habla fuerte porque todos tienen que oír. ¿Qué es lo que se tiene que oír? Ahí al final del verso 9. Ved aquí al Dios nuestro. O sea, nosotros somos muy frágiles, pero aquí viene Dios. Verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor viene. La predicación, lo que nosotros tenemos que anunciar,
principalmente es que el Señor viene. ¿Se acuerdan cómo predicaba el Señor Jesús? ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesús? ¿Saben qué era lo que decía el Señor Jesús cuando llegaba a los pueblos, ahí, a las aldeas? Predicaba. Lo que Él decía es: el reino de Dios se ha acercado. Así, ese era. Ustedes lean los evangelios y llegaba el Señor Jesús y anunciaban las naciones: el reino de Dios se ha anunciado. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Y cuál es el mensaje aquí en este texto? Dios, ved aquí al Dios nuestro. Aquí viene Dios. Él vendrá con poder, su brazo señoreará. Él viene con poder. Cuando el Señor Jesús decía: el reino de Dios se ha acercado, el Señor Jesús estaba anunciando: Dios viene a salvar. Si nosotros nos sujetamos a su gobierno, si confiamos en Él, si le creemos, Dios viene a salvar. Y aquí lo que está diciendo, fíjense: ved, Señor vendrá con poder y su brazo que señoreará. Él es el que va a gobernar. Otro aspecto de aquí en este mismo texto, aquí su recompensa viene con Él, su paga delante de su rostro. Él viene a dar la recompensa. Nos habla de cómo Dios quiere darnos también su bendición. La recompensa generalmente se da a alguien. Algunos pensamos por haber hecho eso, pero aquí el que ha hecho todo es Dios. Él quiere dárnoslas a nosotros de pura gracia. O sea, Él quiere bendecirnos y darnos la vida de pura gracia. La última figura en este versículo, en el versículo 11, dice, habla del pastor. El pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos. Es una figura también que se presenta en la Escritura constantemente. Jehová es mi, ¿sí? ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí Él viene. Cuando estamos dejando que Él sea el que nos pastoree, nada nos va a faltar. Dios viene ¿a qué? A salvarnos. Fíjense entonces estas dos cosas que tenemos que estar diciendo constantemente. La vida es pasajera. La vida aquí, y decía Moisés ahí en el Salmo 90, aún los más robustos, 60, 70 años, 80 años. Pero aún así, dice, se pasa como un pensamiento. Y yo quiero invitar a los hermanos que tienen más de 50, 60, 70 años a que piensen y reflexionen un poco en su juventud, en su adolescencia, o si tienen recuerdos de su infancia. La vida se pasa como un pensamiento. Se va rápido. Pero Dios viene a salvar. Algo que tenemos que estar diciendo es: Dios viene a salvar. ¿Cómo empieza este capítulo que acabamos de leer? Versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Señor. Habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces, ¿sí se dan cuenta? Su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El mensaje de la Biblia es el mensaje del Evangelio. El mensaje de la Escritura es el mensaje del amor de Dios para con nosotros, que a pesar de que hemos fallado muchas veces, Dios quiere consolarnos, que podamos entender lo frágiles que somos por un lado y que podamos entender el gran amor, la misericordia, la bondad de Dios por el otro lado. Eso es lo que Dios quiere que
nosotros entendamos constantemente. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver. Primero, que lo podamos nosotros asimilar. Primero, que nosotros podamos experimentarlo. Reconocer nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios. Todo lo que nosotros somos y nuestros mayores logros son tan pasajeros delante de Dios. A nosotros nos parecen lo máximo, pero lo que Dios quiere darnos es algo mucho mejor. Lo que Dios quiere darnos es algo firme, permanente, constante. Nos da su cuidado especial, su gobierno, su sostén. ¿Cuál es nuestra tarea como pueblo de Dios? Da voces, di fuerte. Esta es la tarea que nosotros tenemos que realizar: anunciar constantemente las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y aquí las podríamos resumir en esas dos cosas. Por un lado, la debilidad de cada uno de nosotros y la necesidad que tenemos de Dios, y por otro lado, la disposición de Dios todo el tiempo, atento para que nosotros podamos acudir a Él y esperar en Él, estar en Él, confiar en Él. Dios quiere obrar a través de su iglesia. Primero, la salvación hacia nosotros, y que nosotros seamos un medio de salvación hacia los demás. Cuando dice, y bueno, sí habla de Juan el Bautista: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allana. Sí está hablando de a Juan le tocaba preparar para que todos estuvieran atentos a oír la voz de Dios. Pero ese mensaje también es para nosotros como iglesia, porque a nosotros hoy día aquí nos toca preparar, aquí, para que las personas escuchen el mensaje de salvación, de las buenas nuevas. Escuchen estas dos cosas, porque las personas viven su día a día. Y como decía una pequeñita, Yesenia, la vida se me va. Bueno, mi esposa ya entiende bien cuando le digo esto. La vida se me va. Tenía 9 años esta niña y decía, se me va la vida, se me va la vida. Pero es cierto, la vida se va. Si estás preocupado por qué vas a hacer, qué vas a alcanzar, por todas esas cosas que te llenan de ansiedad, de preocupación, el mensaje de Dios es: consuela, es paz, es tranquilidad. Esas cosas son tan pasajeras. Lo que Dios quiere darte, repito, es algo mucho, mucho mejor. La invitación en esta hora. Primero, que tú vivas tranquilo en el consuelo que Dios quiere darte. Esa es la primera invitación. Sí, es cierto, la vida es muy pasajera, pero Dios quiere bendecir. La segunda invitación es que si tú ya has entendido esto, no te quedes callado. Háblalo, dilo fuerte a los demás. Si no lo has entendido, entonces tienes que asimilarlo. Y es muy fácil, mucha gente evangélica viene y oye la palabra de Dios, pero no lo ha entendido. Y entonces por eso no lo puede asimilar y no lo puede transmitir. Hay gente que conoce de la palabra de Dios mucho, pero no lo ha entendido. Hay gente que dice, pues yo llevo tantos años en la iglesia y he tenido tales cargos, pero no lo ha entendido, no lo ha vivido, no lo ha experimentado.
Y puede ser de los que apenas tienes poco tiempo, pero ya lo entendiste. Y entonces, ahí está esa invitación. Deja que el gobierno de Dios tome el control de tu vida, confía en Él. Deposita toda tu confianza, todo tu ser, todos tus planes, todos tus anhelos, todas las cosas en sus manos. Y dile: Señor, porque tú vives, cantamos, ¿verdad? Yo puedo vivir el mañana. Señor, qué dulce es estar en esta comunión contigo. Señor, qué hermoso es poder estar en esta relación contigo. La invitación, entonces, primero, la repito, que tú experimentes el consuelo que Dios quiere darte, la vida que Dios quiere darte. Segundo, que no te quedes callado. Si ya lo has experimentado, compártelo, porque el mensaje de toda la Biblia y el mensaje que nosotros tenemos que dar es el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos dé de su gracia para nosotros recibir el consuelo primero, pero también para ser medio para que muchos vengan al conocimiento de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque el mensaje del Evangelio que tú quieres que anunciemos todo el tiempo, Señor, tú nos lo has dado, nos lo has transmitido. Permite que no nos quedemos callados, sino que anunciemos constantemente las buenas nuevas de salvación. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos tu gracia para que como iglesia no solo participemos en una u otra actividad de evangelismo, sino que nuestro estilo de vida sea constantemente estar anunciando las buenas nuevas de salvación. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.